Listo. Gracias, Mari. Share, ya pusiste share. Share. Bueno, ahí. Y ponlo en eso. Y bájale aquí para que no interfiera. Cierra acá. Espera. Ah, ¿ese lo cierras? Sí, ese lo cierro para que a veces interfiere en él. Ahí no está Pero eso interfiriendo. no lo ven los demás, solo lo ves tú. Ah, Eso solo lo ves eso tú. solo. Bueno, listo. Entonces, Andreita, comienza a hablar aquí de este tema porque ya estábamos hablando de esto. Bueno, vamos a hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a ver 8 puntos. El primero es la promesa del Padre, el segundo es Pentecostés, el tercero es la iglesia primitiva, el cuarto crecimiento de la iglesia, el quinto ministerio de Pedro y los apóstoles, el sexto el apostolado de Pablo a los gentiles, el séptimo la obra del Espíritu Santo y el octavo la doctrina apostólica para la iglesia. Bueno, aquí hay que mencionar cada uno de estos porque estábamos mirando. Mucha gente no sabe la promesa del Padre, y la promesa del Padre la dijo Jesús y se la dijo a sus discípulos, les dijo, esperen la promesa del Padre. Y les dijo, quédense quietos, no se vayan, no salgan, no se muevan, quédense ahí quietos y esperen la promesa del Padre. Y entonces vino el cumplimiento de la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y vino en el tiempo de Pentecostés. Y revisamos también que Pentecostés fue cuando. 50 días después de la resurrección de Jesús. Bueno, ¿y por qué 50 días? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene que ver eso? Desde estábamos revisando y el 50 es un número muy importante para la cultura judía que estaba relacionado con el jubileo. Y el año del jubileo en el Antiguo Testamento estaba relacionado en que cada 50 años, que pues era como un cúmulo de 7 años, 7 años y 7 años hasta llegar a los Cumplimiento de los al 7 por cumplimiento 7, de 49, 7, 7, que es número de Dios también. ujú, Y el año 50 era el año de jubileo. en el que se dejaba descansar la tierra de lo que se sembraba, Ajá. se perdonaban las deudas a las personas que debían Adquirió dinero a los deudores y se liberaban a los esclavos de las personas que pues que tenían esa potestad o ese dinero de tener esclavos para trabajar en O sus sea, tierras. ese jubileo también aplica para nosotros espiritualmente. Sí, lo Yo creo estábamos que sí, revisando. indudablemente. Ahora, realmente Jesucristo estableció la iglesia sobre una base apostólica profética, porque Jesucristo es el que une lo que viene de lo profético que se había profetizado sobre Cristo y comienza lo apostólico y se une en lo que yo expliqué la vez pasada como el ministerio AP, que eso está en Efesios 2:20, ¿sí? Que es muy importante porque lo dice el apóstol Pablo acerca de la estructura de la iglesia, comienza por lo apostólico profético que se une. Y cuando hablemos del tema de apostólico profético, van a ver lo interesante que es que un apóstol está mencionando algo que se había profetizado en el Antiguo Testamento y viene el tiempo que se cumple como pasó en Pentecostés, hablando de este caso específico, porque lo que estaba sucediendo en Pentecostés era el cumplimiento de una profecía, que era la profecía de Joel, y se cumplía en ese tiempo. O sea, es un profeta quien ya había profetizado y se une con la revelación al apóstol. Eso es como lo mismo sucedió en varias ocasiones cuando ya la iglesia estaba reunida y tuvo que tomar una decisión, hablaron y hicieron mención a lo que habían profetizado algunos profetas acerca de lo que iba a suceder en el futuro y se estaba cumpliendo en ese momento. Ahora, los profetas son los que identifican los tiempos. Ellos profetizan algo, pero puede pasar unos días, como puede pasar años, como pueden pasar Sí. muchísimos siglos, siglos, y se estaba cumpliendo en ese momento
lo que estaba sucediendo en Pentecostés. Ahora, la iglesia primitiva, pues pensamos que realmente, y muchos autores mencionan que la iglesia primitiva comenzó ahí en Pentecostés, aunque yo creo que la iglesia primitiva comenzó por el segundo Adán. ¿El segundo qué? Adán, El segundo Adán, Jesús, cuando murió en la cruz. ¿por qué? Porque decimos que a partir del segundo Adán, primero no cumplió bien su propósito y fue expulsado, pero el segundo Adán, ¿cierto? Dice la palabra que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, El agua. la sangre, la otra es la, ¿El cuerpo? no, la espada, la sangre, Ah, la espada que hizo salir sangre, la sangre de Cristo, y es a través de la sangre de Cristo que nosotros tenemos todos los beneficios que tenemos. Bueno. La iglesia primitiva hay algo muy importante y es que comenzó por la revelación que le hizo, que le dio Dios a Pedro acerca de, de que la base fundamental de la iglesia no era la piedra que correspondía a Pedro, lo dijo así, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sino sobre la piedra fundamental que es Cristo, que es la revelación de que Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Y de ahí parte, porque ahí es cuando habla que la iglesia se va a establecer sobre una base, pero la piedra fundamental es indudablemente Cristo. Y lo aclara el apóstol Pablo en sus epístolas, cuando habla de que esa es piedra de tropiezo y piedra que hace caer, pero para algunos no es la piedra de tropiezo, como fue para los judíos, sino es la piedra fundamental, la piedra donde se establece la iglesia. Esa iglesia primitiva pues tuvo un origen divino y obviamente lo dijo Gamaliel. ¿Te acuerdas de lo que dijo Gamaliel? cuando fueron a presentar a Jesús en la iglesia. No, no, ese es Simeón. Ah, ok. Gamaliel dijo que si la obra era de Dios, no iba a ser destruida como había pasado con otros casos. Gamaliel fue el profesor, el, el maestro del apóstol Pablo, del apóstol Pablo. Y él dijo esas palabras, dijo, si realmente esto no es de Dios, se va a acabar, como pasó con otros casos que él menciona ahí en ese texto. Pero si la obra es de Dios, va a tener continuidad. Y lo cierto es que la iglesia ha tenido continuidad por más de 2000 años y va a perdurar, pues obviamente, hasta que Cristo cumpla su misión, que fue una de las cosas que nosotros hablamos en el seminario pasado, que era el propósito fundamental de Cristo, era pues obviamente hacer el puente entre Dios y los hombres, porque Él es el puente entre Dios y los hombres, pero el otro propósito bien importante es de reunir todas las cosas, lo dice en Efesios, de reunir todas las cosas en Él, ¿cierto? Por eso en Juan 17 es importante mm, que Jesús habla de la unidad que podemos tener en Él y a su vez la unidad con el Padre. Y es de reunir todas las cosas para que luego se le entregue al Padre y de ahí viene algo que no sabemos qué va a pasar y que es el propósito de lo que el Padre va a hacer con todos nosotros, con su Hijo, con su esposa, la iglesia y el propósito que tenemos para el futuro. No sabemos por qué no está escrito ahí. Sin embargo, bueno, en eso la iglesia primitiva se caracterizó por una organización muy especial, siguiendo las instrucciones y siguiendo las enseñanzas que estaban recibiendo los apóstoles a través del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo. Por eso algunas decisiones, dice en el libro de Hechos, que realmente se habían reunido ellos y el Espíritu Santo y nosotros hemos tomado la decisión de que el apóstol Pablo vaya a los gentiles y esas fueron decisiones que tomaron en conjunto
el gobierno apostólico es un gobierno no por jerarquías, es un gobierno donde todos aportan, es un gobierno colegiado y es un gobierno diferente a los antiguos gobiernos que han existido sobre la tierra, que es el concepto de un trabajo en equipo para lograr un propósito. Y ahí cada uno de los apóstoles era importante y cada uno trajo su parte. El apóstol Pedro puso su parte, el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Cada uno de los apóstoles fueron poniendo y adicionando, digamos, lo que dice el apóstol Pedro, que es cada ladrillo, que nosotros somos parte de la iglesia, como cada ladrillo que forma parte de la iglesia y se va construyendo esa iglesia de Cristo. Bueno, el crecimiento ahí como cuarto punto es importante porque inicialmente obedeció a que el apóstol Pedro predicó y se convirtieron, bueno, un gran número de personas, ¿cierto? 5,000 personas convirtieron en una predicación. Obviamente esto es algo muy importante, pero hay que mencionar aquí en lo que hace referencia al crecimiento de la iglesia, y es que dice la palabra que el Señor iba poniendo en la iglesia a los que habían de ser salvos. En la medida que el hombre fue metiendo la mano, el concepto fue cambiando, no los que Dios quería que estuvieran, formaran parte de la iglesia, sino vino más conceptos que tienen que ver con publicidad, mercadeo y otras cosas como se maneja la iglesia actualmente. Bueno, aunque la iglesia comenzó a crecer, pues obviamente tenía que cumplir con la gran comisión, ¿cierto? Tenían que ir a ser discípulos a todas las naciones. No fue solamente porque el concepto del apóstol Pedro era más reducido a Israel. Él era judío y no quería deshacerse de muchas costumbres judías, pero para la iglesia que nacía tuvieron mucha discusión inicialmente si tenían que mm, cumplir con ciertas cosas de la ley. Y obviamente no es que nosotros seamos estemos en contra de la ley. Y el mismo Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a darle su debido cumplimiento. El término es antinomionistas, que son los que creen que la ley ya fue descartada totalmente y que ahora vivimos bajo la gracia. Eso no es cierto, porque realmente Él no vino a abolir los mandamientos, pero sí hay muchos preceptos que no son para nosotros, que son exclusivamente para el pueblo judío. Por eso los mesiánicos quieren vivir como con las mismas costumbres de los judíos, pero eso no es lo que manda el Nuevo Testamento, precisamente porque por eso vino el apóstol Pablo, que no lo querían reconocer y que tuvo una discusión grande con el apóstol Pedro acerca de si tenía que hacer los nuevos cristianos tenían que circuncidarse, guardar el sábado, hacer toda una serie de cosas que muchos siguen discutiendo. Los mismos judíos se quedaron con lo que se les dio a ellos porque no entendieron, porque no entendieron realmente el mensaje de Cristo y no solamente no entendieron, sino no creen en el Mesías. Sí, esa, gracias. Y entonces, pues obviamente ellos no creyeron en el Mesías, pero también pues hablando con personas que son pro-mesiánicas. Y es cierto que Dios les puso un velo a los judíos para que no se quedaran con eso que habían recibido y lo extendieran al mundo, porque los judíos se cerraron y ellos guardan sus leyes, sus costumbres, sus preceptos y todo, pero no se los iban a comunicar al mundo porque se consideraba que los gentiles eran, para ellos, su expresión eran perros. Y realmente, pues sí, eran eh, personas que tenían unas costumbres que adoraban a múltiples dioses, eran politeístas, eran personas que no tenían una ética, una moral como la que Dios implantó en su pueblo.
pero desafortunadamente los judíos se quedaron con lo que se les dio a ellos, sin embargo, no lo cumplieron. Y por eso es que ha venido todo lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, de todo el juicio de Dios que vino para buscar esa dispersión de los judíos y también para decirle a los judíos que ellos habían incumplido su pacto y por consiguiente Dios estaba indignado y estaba muy, muy, digamos que furioso por todas estas cosas, porque a veces miramos a un Dios que es solamente lleno de amor, pero cuando Dios se siente ofendido porque su pueblo es desobediente, y en eso es muy importante, porque si fuera una religión donde fuera un líder, pero es que Él nos hizo parte de su familia y Él estableció el concepto de familia, de ver al Padre como Padre y de ver al Hijo como el Hijo, y ahora de ver al Espíritu Santo, que le decía yo a Andreita algo que me parece muy importante. No sé si quieres comentar eso que me parece clave. Que Ver al Padre como Padre, ver al Hijo y ver al Espíritu Santo. Y yo creo y tengo una interpretación que yo creo que esa es la que Dios quiere. bueno, de respecto al Espíritu Santo, Él quiere que nosotros lo veamos como no es como una relación íntima de esposo y esposa, o sea, de consultarle, de contarle, de preguntarle qué tal le parece, qué tal no, La de interdependencia. interdependencia para las cosas, de ver nosotros la relación que tenemos con Jesús, de que Él es nuestro hermano mayor, con la autoridad que se merece por todo el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, y que Él es el camino que nos lleva a qué? Al Padre. Y al Padre la relación que Él quiere que tengamos también es de dependencia completamente con Él, pero reconocer y estar bajo la sujeción de Él. Que si Él nos dice, hey, por ahí no tienes que ir, devuélvete por este lado, pues no humillarse completamente para estar bajo la sujeción de Dios, que Él es el que sabe cuál es lo bueno para cada uno de Sí lo nosotros. dijo Jesús, incluso en Getsemaní, que no se haga Mi mi voluntad. voluntad, sino la tuya. O sea, honrando al Padre, respetando al Padre, amando al Padre, porque he oído muchas veces en los programas, no, que Jesús es mi amigo, pero es que mi amigo le puede decir uno, no voy, pero cuando él es el hermano mayor y es el primogénito, yo creo que uno no le puede decir, no voy o no hago esto, porque las costumbres del pueblo judío era de mucho respeto al hermano mayor y tenía mucha autoridad en la casa. Igual, pues obviamente el padre es esa figura que debe representar y que nosotros sabemos que tenemos que respetar al padre, obedecerle y serle fiel a las enseñanzas del padre. Por eso, leyendo en estos días, volví a repasar un poco de Proverbios. Y es muy, muy claro lo que dice ahí de- de respetar al padre y de seguir los consejos del padre y de la madre, y es un concepto de familia. Igual le decía Andreita, pues tenemos que ver al Espíritu Santo en una relación más íntima, que es la relación de más cercanía y de más respeto y de más fidelidad y de todas estas cosas que ya guarda uno con su esposa, De cuidado. de cuidado y de protección. Me acuerdo de una prédica que hizo un pastor en un evento acerca de Esther. Esther entendía el concepto de fidelidad por un lado y por otro lado de que le preguntaba a quién era su consejero y estaba haciendo Espíritu Santo, qué es lo que le gusta al rey, qué es lo que le satisface, cuáles son los vestidos, cuál es el perfume, cuáles son las cosas. E incluso hablábamos con Andrea, decir pues que uno tenga una relación con el Espíritu Santo tan cercana como decir qué vestido, qué ropa me voy a poner yo, así como yo le digo a mi esposa, ¿esto me queda bien o no te gusta a ti o esto te parece que no es adecuado para eso? Mire, llegar hasta eso, porque desafortunadamente el concepto de familia se ha perdido y realmente no se respeta eso. Bueno, eh,
en el ministerio de Pablo de los gentiles, pues Pablo tiene un llamado muy importante que se describe en Hechos, cuando es tumbado del caballo, del camello, porque yo le digo a mis hijos que fue tumbado y me digo yo de un caballo y me dicen, ahí no dice eso, no, cierto, no dice si fue un camello, un caballo, un burro. De todos modos, lo tumbó, lo dejó ciego y tuvo desde ahí una revelación muy importante porque el apóstol fue llamado, le dio una palabra de sabiduría, que ya hemos visto que la palabra de sabiduría es una palabra que viene de parte de Dios, pero que solamente lo sabe Dios. Y creo, y en ninguna parte dice que el apóstol Pablo sabía que Dios lo iba a llamar a su ministerio a los gentiles. Ahora, por qué llamó a Pablo a los gentiles? Bueno, Dios sí sabe por qué, pero pues obviamente era un hombre muy estructurado bajo las enseñanzas de este gran maestro Gamaliel, y pues tuvo que reconocer que él estaba en un error y estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, y Cristo se le revela y es cuando tiene una revelación muy importante, 3 días que estuvo ciego, pero después él muestra que tuvo una revelación en los cielos, una revelación en el tercer cielo, que los judíos dicen que hay 7 cielos, pero para nosotros solo existen 3 cielos, y es el apóstol Pablo de la revelación del tercer cielo, se le regalaron cosas que solamente él recibió como revelación. ¿Por qué? Pues es el apóstol para los gentiles. Y obviamente él promueve, junto con lo que hace el médico Lucas en las descripciones del libro de Hechos, pues de toda la obra del Espíritu Santo, de cómo comienza a obrar el Espíritu Santo en la iglesia, de lo cual muchas veces se están haciendo tantas cosas en la iglesia que realmente no dejamos mover al Espíritu Santo. Tampoco como lo hacen algunos pentecostales, que es un mover tan libre que causa desorden. Y en eso, por eso cuando leamos la doctrina de Pablo, cuando habla a los corintios, dice que estas cosas hay que hacerlas en orden. Incluso cuando se habla en lenguas, aunque algunos creen que no, que ya las lenguas ya no existen, yo sí creo que todo lo que dejó, tanto los ministerios, los 5 ministerios, como los dones del Espíritu Santo, los dejó para nosotros y siguen, porque Dios no cambia, Dios sigue con lo mismo que Él estableció la iglesia primitiva, y nosotros debemos tratar de, como le dijeron a algún evangelista que le estaba hablando de cosas ya pasadas, de 100 años pasados, él decía que no era que nos teníamos que volver 100 años, sino 2000 años a lo que dijo Cristo y a lo que sucedió en la iglesia primitiva. Afortunadamente, la iglesia en Houston, donde estamos congregándonos en familia, pues estaba buscando leer nuevamente mm, el libro de Hechos y ver que realmente sí hay cosas evidentes y que Dios no se le puede decir que no, que ya esto no se hace o esto no se debe hacer, porque si Dios lo sigue haciendo y sabemos que lo sigue haciendo y Él sigue dando dones a los hombres, sigue dando ministerios, sigue moviéndose milagros, como sucede en una iglesia, que yo estaba en un coro que se llama Lemuel y pasamos por una iglesia donde ah, se decía que era una iglesia que se movía por el Espíritu porque había señales de milagros y prodigios. Y yo fui, visité esa iglesia y me di cuenta que sí, realmente era así. Claro que cuando dijeron, vengan y tocan y meten el dedo, yo dije, yo no voy a ser como Santo Tomás, yo creo. Y yo sí creo porque yo he visto milagros que han sucedido. En ese momento vi un milagro de una sanación de una hernia que estaba completamente abierta, esa hernia, y, y era muy evidente que era una hernia abdominal, de la pared abdominal, y realmente sí fue un milagro lo que sucedió, o sea que tenemos que seguir creyendo en eso. Yo particularmente lo creo porque yo creo que lo que dice Dios es más importante que lo que dicen los hombres.
Y todo eso fue planteado en el Nuevo Testamento y por eso tenemos que revisar nuevamente la doctrina que plantea en Hechos el médico Lucas y la doctrina que plantea el apóstol Pablo en todo lo que es. Por eso me parece que esto es muy importante. Esta obra del Espíritu Santo, vamos a ver una serie de aspectos que son claves para entender la obra del Espíritu Santo. Y este que es un tema que me ha inquietado, porque cuando habla el médico Lucas acerca de la doctrina de los apóstoles en Hechos 2, yo me he preguntado cuál es esa doctrina de los apóstoles y si realmente se está siguiendo, porque estamos siguiendo muchas veces la doctrina de los judíos o la doctrina de la iglesia tradicional católica u otras doctrinas y no realmente lo que dice la Biblia y lo que dijeron los apóstoles, que precisamente estaban llamados como apóstoles para dictar esa doctrina para la iglesia. Bueno, y vamos a comenzar entonces con el tema y vamos a desarrollar el primer punto sobre el Espíritu Santo. Primero, que es la tercera persona más desconocida de la Trinidad. Y lo digo porque realmente he estado en varios seminarios y realmente hay mucho desconocimiento, tanto de los dones del Espíritu, el fruto, hay mucha confusión, la gente no tiene claro eso. Y lo he preguntado hasta líderes y pastores. Y realmente nosotros tenemos que seguirnos por lo que dice Dios primeramente, así como los bereanos que primeramente revisaban lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, pero con respecto a si eso lo había dicho Dios, si eso había sido profetizado o si eso venía de parte de Dios. Por eso debe haber un presbiterio profético que identifique quiénes son profetas, porque hay profetas. Y precisamente sabemos que todavía Dios sigue hablando y Dios sigue hablando por medio del Espíritu Santo y utiliza a los profetas, utiliza a los pastores, pero también hay palabra profética y en eso también estábamos hablando porque el pastor Edgar que asistió con nosotros es profeta y a Andreita le ha dicho, le ha dado varias profecías que se han cumplido, ¿cierto? Sí. Bueno, ayúdame a leer aquí, Andreita, acerca de bueno, es la tercera persona. Es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Podemos conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina, porque Él posee una mente, emociones y una voluntad. El Espíritu Santo piensa y conoce, como está en 1 Corintios 2:10. Perdón. El Espíritu Santo puede ser contristado, como está en Efesios 4:30. El Espíritu intercede por nosotros, como dice en Romanos 8:26-27. El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad, como dice en 1 Corintios 12, del 7 al 11. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Como Dios, el Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como consejero y consolador, tal como lo prometió Jesús en Juan 14:16, 26 y el capítulo 15:26. Y todo esto está respaldado por lo que dice la palabra, por lo que dice Dios y por lo que dice la Biblia. Bueno, aquí entramos en otra parte que pues el Espíritu Santo pasa lo mismo que con el Padre y con el Hijo. Varios nombres que aparecen para nombrar al Espíritu Santo. Y el primero es lo que dice Jesús acerca en Juan capítulo 14, versículo 16, que va a enviar al Consolador. Ese concepto de enviar es un concepto apostólico que viene del término apóstolos, que es enviado y enviar. Y ese es el verdadero concepto. Cuando una persona es enviada, tiene que hacer una comisión apostólica. Eso no es una cuestión de dignidades como se ha interpretado por parte del hombre, sino es una cuestión de función dentro de la iglesia. Cómo funciona dentro de la iglesia y es como en el caso del apóstol Pablo, fue llamado y fue enviado a los gentiles y por consiguiente tiene una función apostólica. Ahora, el apóstol que fue enviado por Jesús es el Espíritu Santo como el Consolador y el Paracleto.
Y Paracleto me llama la atención porque es alguien que nos acompaña y está a nuestro lado. Es como cuando uno le dice, mi amor, ¿me acompañas a hacer tales diligencias? Y lo está uno acompañando y lo está aconsejando, le está diciendo, vaya por aquí, mejor vayamos a otro lado, vamos a hacerlo por ahí. Sí, por eso está insistiendo en el rol que cumple y por eso yo sí creo que, bueno, la paloma es femenina, ¿cierto? Y tiene cosas femeninas. Las cosas femeninas pues tienen cosas muy importantes. Yo antes no le creía mucho a mi esposa, pero después me di cuenta que sí, de verdad, había cosas con el caso de una paciente que vivía muy lejos y me dijo, doctor, me siento mal, no puedo ir al baño, tal cosa. Y me dijo mi esposa, hay que ir donde ella. Y yo, "Pues, tú qué leísimos. Si no hubiera ido donde ella, hubiéramos, se hubiera complicado a esta paciente y realmente yo tuve que hacer un procedimiento incómodo, pero realmente fue muy bueno para la paciente. Entonces, muchas veces, bueno, y que es que debe ser la mayoría de las veces, porque nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo y la mujer es la ayuda idónea del hombre y obviamente deben funcionar como pareja y tomar las decisiones como pareja. Y el paracleto, pues obviamente es esa persona que está siempre con nosotros y que Jesús no podía estar, digamos, porque él se iba, pero dijo, "Ah, les voy a dejar algo que les conviene más o a alguien que les conviene más y es el Espíritu Santo. También es el Espíritu de verdad. Eso es muy, muy, muy importante en el sentido de que muchas veces no sabemos cuál es la verdad, pero el Espíritu es el Espíritu y de verdad y nos conduce a toda la verdad. Y sabe que siempre tiene que glorificar a Cristo porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:17. El espíritu de gracia, y eso es importante que lo menciona en el libro de Hebreos, y tenemos que hablar también de la doctrina de Hebreos. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Eh, Probablemente tuvo influencia el apóstol Pablo, porque hay parte del estilo del apóstol Pablo, pero yo particularmente creo que el libro de Hebreos fueron varios hebreos que se reunieron y trazaron conceptos y doctrinas que es muy importante, porque ahí lo dice claramente y quiero decirlo que no como dicen los judíos y los mesiánicos que hay un solo pacto, porque ahí dice que ese antiguo pacto fue reemplazado por un mejor pacto hecho con mejores promesas. Eso está escrito y lo pueden buscar ahí. Pero ahí lo que estamos hablando y lo habla claramente en Hebreos, donde dice que acerquémonos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Hablamos del trono porque cuando mencionamos que Jesucristo vino a traer el reino, Él es el rey y tiene un trono y ese trono es el trono de la gracia. Y el cetro, como tú no estuviste, no sabes cuál es. Cetro de justicia. Que viene de Petro de Moisés. No, es que Dios está por encima de Moisés. Es en el sentido de que el cetro es de un rey, es el que dice, este me gusta o este no me gusta. Y este, cuando el rey acercaba el cetro, era porque podía ir a hablar. En este caso, con Esther le puso el cetro hacia ella diciendo, puedes venir a mí y podemos ir los que estamos justificados por la sangre de Jesús. Y por eso nos reconoce a Él con su cetro de la justicia. ¿Y cuál es la otra parte? Tiene un trono, un cetro y una corona. La corona es la corona de gloria. Por eso aquí estamos como entrelazando unas cosas del Antiguo con el Nuevo Testamento y por eso es tan importante entender el tema del tabernáculo y el tema del reino. Y Jesús comenzó a hablar es del reino y el otro que es muy importante cuando Jesús habló, cuando le pasaron las escrituras, que era el rollo, y él iba a leer Isaías, o leyó Isaías 61 y dice, el Espíritu está sobre mí, la unción está sobre mí, y es cuando dice todo lo que dice, y es la unción del Espíritu Santo. No había venido esa unción, o venía y se iba,
Pero ahora Jesús trae la unción para que ya el apóstol Juan diga, nosotros ya tenemos la unción del Santo. A veces ni sabemos lo que tenemos, ¿cierto? Y el Espíritu de Santidad, porque creo yo que la principal función del Espíritu Santo es santificarnos, porque es el que es Santo, Espíritu Santo, y Él es el que nos hace santos a través de la obra de Dios, del Padre, del Hijo, pero el Espíritu Santo es el que culmina la obra. Que Por, desarrollemos el carácter de Cristo, la mente. es la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la voluntad de Cristo para hacer lo que Cristo hizo. Y se movió en esa voluntad que glorifica al Padre a través de los dones del Espíritu. Bueno, esto va más adelante, pero ahí vamos entendiendo. Ahí pueden ver una serie de nombres del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu de Jehová, Espíritu del Dios vivo, Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, Espíritu, bueno, todos esos nombres califican al Espíritu Santo en una función. El Espíritu, aquí está el Espíritu de verdad, es este espíritu que dice en Juan 14:17 y en 15:26, el espíritu de vida, el espíritu de gracia, el espíritu de adopción, porque nosotros somos adoptados mientras estamos todavía en este cuerpo, el espíritu glorioso, espíritu de Dios, el espíritu eterno, el consolador, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, el buen espíritu, el espíritu de nuestro Padre, la unción, y 7 espíritus de los que habla el libro de Apocalipsis en Apocalipsis 3. Bueno, eso es para ver que desconocemos muchas cosas del Espíritu Santo y nos pusiéramos a estudiar cada uno de estos, entenderíamos mucho más por qué el Espíritu Santo es tan ¿Cómo se importante. llama el pastor que tú escuchas, Joseph Prince? Sí, Él, una vez tú nos compartiste una prédica respecto al Espíritu Santo y algo que se me quedó y que me impactó mucho y que no había entendido era lo del Espíritu de verdad. Y es, si nosotros queremos reconocer cuando el Espíritu Santo nos está hablando o es nuestro corazón mismo hablándonos, porque hablábamos eso con Rafa, que el corazón puede ser muy engañoso, y es que el Espíritu Santo jamás se va a vanagloriar a sí mismo y siempre va a hablar acorde a las escrituras y glorificando a y Cristo. glorificando. Siempre. O sea, si uno ve que hay una doctrina donde es del Espíritu Santo, están hablando que el Espíritu Santo, pero no glorifica a Cristo, ese no es el Espíritu Santo de la Biblia o el Espíritu Santo del que estamos hablando acá. Amén. Aquí esto lo aprendí en una iglesia que yo fui con una hermana querida cristiana que vive ahora en Estados Unidos. Me llevó a esa iglesia y estaba explicando el pastor esto, era la obra del Espíritu Santo, aunque vamos más adelante, vamos a hablar de la obra. El Espíritu Santo va a estar en nosotros. Si está en nosotros, va a producir fruto. Si está con nosotros, va a producir coinonía, en compañía y unidad. Si está sobre nosotros, dijo Jesús, la unción está sobre mí. Vamos a tener la unción del Espíritu Santo. Y unción que no es para tumbar a la gente, porque muchas presentaciones en televisión tumban a la gente. Sí, bueno, sí puede pasar eso, porque mi esposa no cree en eso y tuve una experiencia, y yo también tuve una experiencia en el coro de Lemuel, no, no en el coro de Lemuel, sino en otro coro que se formó cuando vino Benihim, y resulta que pues se cayó todo el coro, pero bueno, ese es el poder del Espíritu Santo. Pero la principal función de la unción es lo que dice Cristo. La unción está sobre mí para servir, para ir a predicar el Evangelio y para ir a predicar el año agradable del Señor, para restaurar, para liberar, para todas estas cosas. Este es el verdadero concepto de la unción del Espíritu. Y esto que dice el apóstol Pedro, que si alguno ministra, viene este término que alguno no conoce, que es la ministración del Espíritu. A mí la administración del Espíritu me produce, me dan ganas de llorar y yo comienzo a llorar. ¿A ti qué te pasa, Andrés? Yo soy llorona porque no más escuchando alabanza me dan ganas de llorar. Esa es una administración del Espíritu. A veces
Y yo hago esto, a veces siento y el Espíritu me pone que le dé un abrazo paternal a las personas y tengo un espíritu de padre. Alguna vez estaba hablando de eso, le di un abrazo a una pastora en una reunión de pastores y le di un abrazo y ella después se puso a llorar y lloraba y lloraba. No la paraba nadie, no sé qué problema tendría, pero recibí una administración paternal. Y por otro lado, el Espíritu intercede por nosotros, ¿cierto? Gime por nosotros, exactamente, para producir la obra de santidad en nuestras vidas. Esto es muy bonito porque esto corresponde a algo de gramática que tú estudiaste cuando estabas chiquita, sobre las preposiciones. ¿Cuáles son estas preposiciones? ¿Te acuerdas? Esas y otras más que no me acuerdo. Ante, para, por, según, sin, sobre. Todo eso se lo enseñan a uno. Pues. Sí, sí, sí. Bueno, esas preposiciones están en relación con la obra del Espíritu Santo y me parece esto muy bonito. Ahora vamos a leer los versículos que corresponden a esos puntos para que podamos ver que eso lo dijo Jesús. Ok. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque, aquí hay un pedazo que me tapa porque mora con nosotros, con vosotros y estará en vosotros. Bueno, ahí dice, mora con vosotros y estará En vosotros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Primera de Pedro Este es, 4:10. perdóname, una parte porque ahí sigue y Explica. explica más de las unciones ¿para qué? Para predicar, para sanar, para restaurar, para liberar, para todas esas cosas. Ajá. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da para que en todo sea glorificado por Dios Jesucristo. glorificado Perdón, que sea glorificado Dios por por Jesús. Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y algo que dijiste, tú recordaste, esto es bien importante. Entonces ahí podemos ver que realmente el Espíritu produce todas estas cosas. Ahora, otro de los aspectos del Espíritu Santo es la presencia del Espíritu Santo. Y eso nace cuando Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguno. Y así debemos ser. Yo tenía experiencia con el Espíritu Santo. Un día yo tenía una cirugía, un paciente, y fui a sacar el carro y comenzó a sonar raro y estaba la llanta pinchada. Yo dije, mientras cambio la llanta, me demora mucho. Eché el carro para atrás y Espíritu Santo, necesito un taxi. Y no fue sino que llegara yo a la esquina y salió un taxi. ¿Será? ¿Será coincidencia o Claro, será que diosidencia. diosidencia? Me llevó y llegué a tiempo y toda la cosa. Después tuve que venir a arreglar la llanta y bueno, muchas cosas que a veces le suceden a uno, pero en vez de uno estar echando maldiciones o cosas de así, decir, bueno, gracias, necesito ayuda, como una vez que tenía una cirugía larga, en el tiempo que se hacían cirugías combinadas, ya no hago esas cirugías tan largas. Y resulta que el ayudante no llegó. Yo le dije, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, mándame ángeles que me ayuden. Pero me mandó una negrita que fue más hábil que mi ayudante. Yo no sabía que había ángeles negritos.
Una negrita que me ayudó, pero de una forma increíble. Yo creo que dije, no, esta fue mejor que el mismo ayudante y Dios me mandó esta persona. Y mire, en un momento, en un momento estaba perdido porque pues ahora estoy en otro país y a veces se pierde uno y Dios mío, ahora para dónde vengo a coger, cómo hago, qué hago. Y me pone ángeles, gente que me ayuda, que me da la mano o que me habla, o que me dice, sí, no, esto es por aquí, y me apoya. Pues los ángeles tienen una labor hacia nosotros, y nosotros tenemos que pedir la ayuda de los ángeles, porque los ángeles están al servicio de Jesús, y cuando uno tiene que invocar los ángeles de Jesús, porque hay otros ángeles que ayudan a otros, ¿no? Sí. ¿Cierto? Hay unos artistas que piden ayuda de esos otros ángeles. Bueno, pero por eso la presencia de Dios es tan importante. Leamos acá, Andrés, a ver. Primero, Él obra en el corazón de toda la gente en todas partes. Jesús le dijo a sus discípulos que Él enviaría el Espíritu al mundo para convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Todos tienen una conciencia de Dios, ya sea que lo admitan o no, porque el Espíritu aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre para convencerlos por medio de justos y suficientes argumentos de que son pecadores. La respuesta a esa convicción lleva al hombre a la salvación. Yo aprendía o sea, con este caminar de enseñarle también a los otros la palabra de Dios, que nosotros somos los que sembramos la semilla, pero el Espíritu Santo es el que da la Esto revelación lo y da la Dios. convicción de arrepentimiento. O sea, en nosotros, en nuestras propias fuerzas, nosotros no vamos a hacer que las personas reciban a Jesús. Es el mismo Espíritu Santo el que les revela y que les dice arrepiéntete y ellos ahí reciben a Convenzo a al mi Señor a esposa ni a Salvador. mis hijos, ella las tiene que convencer el Espíritu Santo. Exacto. ¿Mm? Y yo no había entendido tan bien eso hasta que me pasó. Entonces, claro, porque yo me frustraba. Y yo, pero ay, porque ven a Dios como el milagrero, como alguien que les ayuda con lo que necesitan y ya, y la gente se va. Y ahí fue cuando me explicó el pastor eso sobre la semilla, lo del convencimiento del Uno Espíritu pone Santo. la Y yo, wow. semilla y Dios pone el crecimiento. Salga. ¿Sí? ¿A quién estás llamando? No, no sé. ¿Alguien tenía el micrófono abierto? ¿Sería? Bueno. ¿O alguien quería comentar algo de esto que estamos hablando? Pues yo tengo una pregunta, no sé si es del tema, pero como estamos leyendo Ezequiel, Ah, se te escucha muy bajito. como Habla estamos, más durito. Eso, más durito. A ver, ¿cuál es la pregunta? como estamos en Ezequiel, ratifica mucho el sábado como día de reposo y y de santificación y de respeto y todo eso. ¿En qué momento se cambió al día domingo y por qué? ¿Tú quieres decir algo de eso? No, sí. Esa es una pregunta muy importante. Obvio que se venía del Antiguo Testamento y la manifestación del Padre, y había que honrar al Padre, y el Padre dijo que era el sábado se honra al Padre, ¿cierto? Y el Shabbat, con el Shabbat. Pero ahora, y lo dijo Jesucristo en Mateo 28, y lo dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. O sea, el Padre le plugió darle toda la autoridad a su Hijo. Y es como si yo voy a hablar con el dueño de una empresa y yo conocía al doctor García, que era el dueño de la empresa, de la clínica, de toda la cosa, pero el doctor García le delegó a su hijo, ¿cierto? Le dijo, ahora mi hijo es el que está encargado de todo eso. ¿Yo para qué voy a hablar con él si el que está encargado ahora es el hijo? Y el hijo se honra el domingo porque es el domingo de resurrección. Y para nosotros viene a ser importante la resurrección de Cristo porque en eso está basado nuestra fe, en que Cristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre y que resucitó al tercer día. Y eso es lo que va a pasar con nosotros
desde el punto de vista de la doctrina de Cristo, que nosotros somos semejantes a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y es a través de la resurrección y no la reencarnación, porque muchos creen ahora en la reencarnación y mucha gente muy distinguida, el budismo se ha metido. Y alguna vez me preguntaron, doctor, ¿y usted cree en la reencarnación? Yo le dije, sí, yo creo en la reencarnación. En la reencarnación de las uñas, porque eso me molesta mucho cada ratito, pero es la única reencarnación que yo creo. Yo no creo en otras reencarnaciones. Creemos si creemos en que Jesucristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar juntamente con Cristo. O si no pasamos por muerte, como pasaron algunos del Antiguo Testamento, como Enoc, Y Elías. Elías, entonces seremos raptados y no vamos a pasar por muerte. Por eso cuando decía mi abuelita que mi hijo, lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir, yo le dije, no, abuelita. Ya estaba estudiando la Biblia y le dije, mire, los que estemos en el rapto no vamos a pasar por muerte. Bueno, ¿será eso beneficio o no? ¿O será bueno que no pasemos por muerte? Bueno, si Dios lo tiene destinado así, todos, cuando venga Jesucristo por segunda vez, que ya no viene como el cordero que se deja inmolar, sino Como el león de la tribu de Judá. el león de la tribu de Judá. Y por eso, pues ayer hablábamos algo respecto a eso, porque eso cambió ya para el Nuevo Testamento. Obviamente se aplica la gracia, pero también viene juicio para los que no obedecen a Cristo. Y eso está muy claro, el que no cree en Cristo, el que no cree en Cristo no puede creer tampoco en el Padre, porque Dios es trino. ¿Y qué hacemos? Tiene que creer uno en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Si no creemos en el Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando en este día, pues obviamente estamos cojos, porque si debemos estar sentados en una silla de 3 patas, que es muy estable, estamos solamente en 2 y por eso nos caemos fácilmente. Bueno, digamos aquí con estos textos que son muy importantes, y todo esto siempre lo muestro yo porque esto que estamos enseñando aquí es sacado de la Biblia. Y si ustedes ven que hay algo que no sea bíblico, lo mencionan y lo estudiamos y lo miramos. Por eso, mi querida Marta, tú puedes quedarte en el antiguo pacto, en los mesiánicos, en lo que hablan los mesiánicos, aunque ellos proféticamente son muy fuertes y entienden muchas cosas proféticas, indudablemente porque ellos han sido formados en eso profético. Pero desafortunadamente el Espíritu Santo no se han movido, porque incluso ellos van a llegar a tener celos de nosotros, porque cuando Pedro vio que estaba derramándose el Espíritu Santo sobre ellos, se quedó sorprendido, como decir, para ellos también es eso. Ellos pensaban que era solo exclusivo para los judíos y no, e incluso vamos a hacer cosas mayores. Ahora, yo entiendo que cosas mayores, porque yo decía, pero ¿cómo uno puede hacer cosas mayores que las que hizo Jesucristo? Pues sí. ¿Sabe cómo? Cuando nosotros somos el cuerpo integrado de Cristo y donde Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿podrá hacer cosas mayores? Si andamos así, obviamente, esa es la respuesta a eso. ¿Quedaste satisfecha, Martica? Sí, señor, muchas gracias, Doc. Bueno, sigamos aquí con estos textos, Andreita. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claro, es clarísimo. Ajá. Primera de Corintios 6:19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Wow, Ahora, ya el muro que había de separación entre judíos y gentiles se borró. lo derrumbó Cristo. Ahora no hay ni judío ni gentil, somos uno en Cristo Jesús. Entonces, el concepto de judío mesiánico no debería existir, según Ujú, lo que dice ahí, ¿cierto? claro. Porque ahora somos uno en Cristo Jesús y somos la iglesia de Cristo. Ahora, que algunos tengan más tendencia para un lado, puede ser, pero que existan como alguien separado de nosotros, no, porque somos una sola iglesia. Ok, en Apocalipsis me sorprende es algo que dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Yo pensé que iba a decir, he aquí la iglesia de Dios con los hombres. ¿Por qué dice el tabernáculo de Dios con los hombres? Bueno, hay algo importante y es que este tabernáculo, el verdadero tabernáculo, Andreita, tú sabes lo que dice Hebreos 9:11. Poner que busques en la Biblia, que es muy importante. Ay, busco en la mía que me da. Más fácil. No, es que sí. Bueno, entonces aquí estamos viendo algo que es importante, pero yo le pregunto a Andreita para ver qué dice Hebreos 11. Hebreo 9:11 9:11. ¿Tú sabes qué quiere decir el número 9:11? de lo de la caída de las Torres Gemelas. 9:11. Sí, Digamos y que no sé 911 qué es. es del llamado de emergencia. Bueno, ok, y ahí no se te olvida nunca Sí. qué es lo que dice en Hebreos. Más adelante, en Hebreos 9:11, ¿quieren saber ustedes qué dice en Hebreos 9:11? Hablando de este último versículo, y lo voy a leer otra vez, porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en el anterior versículo decía que somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos 9:11? 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O El 12. sea, ¿quién es ese verdadero tabernáculo? Jesús. Jesucristo es el verdadero tabernáculo. Wow. Y nosotros somos tabernáculos vivientes que nos movemos. Viene un concepto del Antiguo Testamento aplicable al Nuevo Testamento y por eso Que es yo, donde mora el Espíritu de Dios. exacto, entonces Ujú. eso fue un proceso que seguimos para los judíos. Fue diferente el tabernáculo porque el tabernáculo que se muestra en Hebreos es diferente al tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? Tiene varias cosas. Uno, no tiene atrio. Dos, el incensario no está en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Tres, el velo que separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo fue desgarrado por Dios, ya no está, está abierto, está abierto. Y por eso, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos salvió, tenemos entrada al lugar santísimo. Pero hay 4 condiciones que no vamos a hablar hoy de esas porque ya tú te las sabes, ¿cierto? O ya se te olvidaron. Entrados, lavados. Esa es la última. A la última. Bueno, después hablamos de eso. Bueno, sigue leyendo aquí más bien y después te vas a recordar eso. Bueno, Una vez que somos salvos y pertenecemos a Dios, el Espíritu hace su morada en nuestros corazones para siempre, sellándonos con la confirmación, certificación y seguridad de la promesa de nuestro estado eterno como sus hijos. Jesús dijo que Él nos enviaría al Espíritu para que fuera nuestro ayudador, consolador y guía. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. La palabra griega traducida consolador significa alguien que es llamado al lado de y tiene la idea de alguien que anima y exhorta. El Espíritu Santo toma residencia permanente en los corazones de los creyentes, como dicen Romanos 8:9, 1 Corintios 6:19, 1 Corintios 20 y 1 Corintios 12:13. Jesús envió al Espíritu como una compensación por su ausencia, para llevar a cabo las funciones que Él hubiera hecho si hubiera permanecido físicamente con nosotros. Wow. ahora es el Espíritu Santo que cumple
esa función, ¿cierto? Por eso es muy importante. La presencia del Espíritu Santo. No, eso yo lo vi. Ah, eso ya lo hemos visto. Me volví a decir. Creo que no la anterior. Anterior. Ya. Una parte crucial de la verdad que él revela es que Jesús es quien él dijo ser, como dice en Juan 15:26 y en 1 Corintios 12:3. El Espíritu nos convence de la deidad y encarnación de Cristo, su identidad como el Mesías, sus sufrimientos y muerte, su resurrección y ascensión, su exaltación a la diestra de Dios y su función como juez de todo. Él da gloria a Cristo en todas las cosas, como dice en Juan 16:14. Miren lo importante que es eso, y lo dice el apóstol Juan, en el sentido que tenemos que tener discernimiento y no podemos reconocer a quien no cree que Jesús ha venido en carne, o sea, la encarnación de Jesús. Que Jesús se hizo hombre y tiene el único ser que tiene la doble naturaleza, o sea, naturaleza de Dios y naturaleza de hombre. Bueno, ahora se nos acabó el tiempo y tenemos que seguir con la segunda parte de del seminario, que es orar por nuestras necesidades, lo cual es muy importante. Entonces aquí podemos terminar la grabación, María Angélica, y vamos a continuar el tema porque